En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, el apóstol Pablo pregunta, ¿no saben que todos los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno gana el premio? Y tras hacer la observación de que solo hay un ganador, él dice, corran de tal forma que consigan el premio. Hay una comparación que se usa no solo en la carrera, pero al mundo de los deportes para hablar de algunas cosas necesarias en el camino cristiano. Es sobre esto que quiero hablar hoy contigo. Corre por el premio, Britain Payne. En los próximos minutos vamos a entender un poco mejor esta verdad. En este día me encuentro en Boa Vista, que es la capital de Roraima, en la Orla Taumanan, junto al río Branco, para compartir una nueva palabra con tu corazón. El punto de partida para nuestra reflexión es el texto de Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 9. En la introducción leí el verso 24 y ahora quiero leer hasta el 27. El apóstol dice así, ¿no saben que los que corren en el estadio todos corren, pero solo uno gana el premio? Corran para ganar el premio. Cada atleta se disciplina en todo, los que buscan una corona pasajera, nosotros en cambio la que perdura. También corro con un propósito definido, lucho como quien no golpea al aire, pero golpeo mi cuerpo y lo someto, para que al haber predicado a otros no sea descalificado yo mismo. En los días del apóstol Pablo ya había una cultura de deportes. En verdad, esto empieza en el Imperio griego y luego se extiende al romano, y el apóstol Pablo usa esta figura, esta comparación, porque tiene muchos paralelismos. Entonces dice, cuando alguien corre en el estadio, de todos los que corren, solo uno recibe el premio. Entonces él dice, corre para ganar. Esto no implica que competimos con otros, ni que hablamos de la vida cristiana o la salvación, solo uno ganará. Pero el apóstol Pablo usa la analogía para hablar, primero del esfuerzo, pero después dice que el atleta se controla en todo y presenta la necesidad de disciplina, porque esto influirá en el esfuerzo, pero también dice, corre por el premio, se refiere a un norte, de una recompensa. Tú y yo también debemos tener esto en cuenta. Hablando de cómo vivimos la vida cristiana, quiero mencionar estos 3 puntos y hablar un poco sobre el esfuerzo. Después de la disciplina y después de la importancia de la recompensa, quiero que puedas considerar estas verdades junto a mí. En Hebreos 12, 1, 2 se emplea la metáfora de una carrera para ilustrar un concepto espiritual. Sin embargo, presenta esta analogía, no solo hablando de la carrera, sino de la importancia de entender la dedicación. Él dice así, Hebreos 12, 1 y 2. Así que nosotros también, como estamos rodeados de una gran nube de testigos, dejemos atrás todo peso y el pecado que nos atrapa, y corramos con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto, mirando al autor y consumador de la fe. Aquí, él va a hablar sobre la carrera, la necesidad de correr nuevamente, el esfuerzo. Él va a hablar de hacer esto con constancia. Necesitamos entender que para que alguien corra, la palabra que se traduce es perseverancia. Uno de sus significados es constancia y se ha traducido en el Nuevo Testamento como tal. Todo corredor sabe, especialmente cuando hablamos de una carrera larga que debe administrar el recorrido, no tiene sentido salir y usar todo el aliento al inicio y no al final, pero para que tenga constancia necesita práctica y disciplina. Y otra vez, habla de mirar al objetivo, los ojos en Jesús. Necesitamos llegar al final diciendo como Pablo, terminé la carrera, he llegado al final. Así que al observar este reto de correr con perseverancia y dedicación, con constancia, debemos reconocer, como mencioné, muchos textos bíblicos citan esta palabra que se traduce como constancia, pero debemos entender la dedicación que se requiere para alcanzar el premio. Él dice, corre de esta manera, no corras de ninguna manera. Necesitamos entender que si la Biblia define la salvación por la gracia, debemos comprender qué es la gracia, porque la gracia es la ausencia de mérito, no de esfuerzo. Como bien decía Dallas Willard, en muchas ocasiones es necesario dejar a un lado esta confusión de que donde hay gracia no puede haber dedicación. La dedicación no me da mérito y la gracia es no tener mérito. Soy P, pero la dedicación es una respuesta a la gracia que se nos ofrece. En realidad, algo que descubrimos es que incluso para correr necesitaremos de la gracia, de los recursos de Dios, pero debemos entender la dedicación.
Veo a muchos distorsionando la gracia y diciendo, no te preocupes por nada. Eso no es verdad. Corre de tal manera, no de cualquier manera, de tal manera que consigas el premio. Y Pablo habla sobre la necesidad de esfuerzo y dedicación. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 29, se menciona, es para este objetivo que me esfuerzo. Aquí se presenta la palabra esfuerzo. Esforzándome lo más que puedo, aquí se define el esfuerzo. Es un nivel profundo de dedicación, implica trabajo duro. Me esfuerzo al máximo, de acuerdo con el poder de Cristo que trabaja de manera poderosa en mí. Cuando él habla del poder de Cristo que opera en mí, muestra que no es solo mi esfuerzo, pero estoy potenciado por el poder de Dios. Y aquí tenemos la definición o la expresión de lo que es la definición de gracia. La forma más común de entender la gracia en las Escrituras, al ver cómo se aplica, es que es una fuerza que da poder. Así que se dice, no solo corro con mis propias fuerzas, pero eso no significa que deba esperar a que la fuerza divina venga a levantarme. Creo que no solo usaré las mías, sino que también tendré a mi disposición las de Él. Pero Pablo está hablando, yo me esfuerzo. Esforzarse es hacer lo mejor que se puede. Esta palabra significa esfuerzo. Forzándome al máximo. Es la misma palabra que se traduce como atleta en nuestro texto inicial. Todo atleta que corre en el estadio. Él está hablando de alguien que se esfuerza. También es la misma palabra que se traduce como combate. Cuando Pablo dice que combatí el buen combate, está diciendo, me esforcé para llevar a cabo el buen esfuerzo que es necesario. Él se refiere al empeño, de dedicación. Y esto es muy importante en la vida cristiana, pero también mencionará al atleta que se domina en todo. Traduciendo, él habla de disciplina. Todo atleta requiere disciplina. He tenido el privilegio de conocer y conversar con atletas de diferentes disciplinas. Muchos de ellos, incluso de alto rendimiento, y es impresionante cómo puedes notar a estas personas cuidando su alimentación. Vas a observar aspectos en la alimentación que no solo se refieren al control del peso, sino que también es importante tener una buena nutrición para que el cuerpo funcione de manera óptima. Vas a notar la presencia de ejercicio, de mucho entrenamiento y preparación para el cuerpo, pero también escucharás de ellos la importancia del descanso, con el fin de que no haya sobrecarga o lo que se conoce como sobreentrenamiento. Es necesario que consideremos que la disciplina puede abarcar otros aspectos. Cuando hablamos de descanso, ellos buscan tener un horario para dormir, el tiempo adecuado para recuperarse, pero cuando observamos estas características, quiero mencionar estas 4 aquí: comida, ejercicio, control de peso y descanso, que son partes de disciplinas naturales. Ya que esto se ha usado como un paralelo, necesitamos reconocer que la Escritura establece en el plano espiritual el mismo paralelo. En Mateo 4:4 Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para correr una carrera en el plano espiritual, necesitamos buena nutrición en el plano espiritual, y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Jamás seremos atletas de alto rendimiento compitiendo por el premio sin la alimentación adecuada. Cada cristiano debe nutrirse de la palabra, dedicar tiempo a ella, no solo tener un conocimiento superficial, no solo oír un mensaje, predicación o enseñanza de vez en cuando, sino que realmente debes alimentarte de la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:6, el apóstol Pablo le dice a su discípulo, tú serás nutrido por las palabras de fe que predicamos. Necesitamos cuidar nuestra alimentación espiritual, pero también necesitamos ejercicio. En 1 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dice, justo después de hablar de la alimentación, ejercítate personalmente en la piedad. Él va a decir que el ejercicio físico es de poco provecho, pero la piedad es útil para todo, porque promete la vida presente y la futura. Él compara esto con el ejercicio. Una vida de piedad requiere ejercicio, práctica continua. No importa si estamos hablando de las disciplinas espirituales. No importa si estamos hablando del ejercicio del ministerio, del servicio y las buenas obras. Constancia, repetición. Esto se presenta como entrenamiento y necesitamos entender que cualquier persona se perfecciona en cualquier cosa. A medida que se dedica al entrenamiento, necesitamos del ejercicio, de esa repetición, de esa preparación, de ese acondicionamiento que involucra todas las áreas. Incluso, como dije, las propias disciplinas espirituales, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida devocional y tiempo con Dios. Esto es parte de lo que podemos llamar el ejercicio. Pero en Hebreos 12:1 que leemos, se habla de deshacerse de todo peso. Para la carrera, sabemos que el peso del cuerpo, un atleta que corre, sabe que esto puede ser perjudicial.
como mirando hacia el pasado, las personas que a veces tenían que correr y cargar provisiones, cuanto más llevaban, más difícil era correr. Así que peso excesivo interfiere en el ámbito natural y también en el espiritual. Debemos comprender que hay cosas que no son necesariamente un pecado, pero pueden ser un lastre. También debemos deshacernos de ellas. Pero en Hebreos 4, versículo 3, menciona el descanso de la fe. Nosotros, los que creemos, entramos en el descanso, en un lugar de reposo donde tú y yo nos aliviamos de toda sobrecarga. No solo descansamos el cuerpo, no solo descansamos la mente, necesitamos entrar en el lugar de refrigerio ante Dios, en nuestra relación con Él y hacer del Señor nuestro descanso de confianza en la vida cristiana. Al mismo tiempo que tenemos empeño y dedicación, no vivimos solo de nuestro esfuerzo, vivimos de confiar en el Señor y descansar en Él. Y esta comparación me desafía, pero tú y yo también necesitamos reconocer que el nivel de rendimiento de un atleta es directamente proporcional a su propia disciplina, y en el plano espiritual no es diferente, pero hacemos esto con la vista en la recompensa. Hay personas que no se preocupan en una maratón, por ejemplo, llegar entre los últimos, pero quieren terminar. El premio es la conclusión. Tú y yo debemos estar atentos al premio. Paulo dice que lucha, luego cambia el ejemplo del atleta que corre para que yo luche. No voy a perder tiempo, corro para llegar. Tú y yo debemos enfocarnos en el premio. Un día cruzaremos la meta y nuestro Señor, imagino sonriendo, dirá: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces correremos con perseverancia, tenemos el premio, vamos a poner toda nuestra dedicación porque queremos no solo completar, sino recibir la recompensa eterna, como dice el apóstol Pedro, para que alcancen el fin de su fe, la salvación de nuestras almas.